Para arrancar este análisis profundo de hoy, tenemos sobre la mesa una pila de documentos que, francamente, parecen el guión de un thriller cibernético distópico. Sí, de esos que dices, esto no puede ser real. Exacto. Pero son absoluta y preocupantemente reales. Estamos hablando de informes de ciberseguridad clasificados, expedientes legales sobre la libertad de expresión en Uruguay, hilos masivos de redes sociales de febrero y marzo de 2026 y el libro de un investigador que se autodenomina un disidente digital. Y es una cantidad de información abrumadora. Así que antes de sumergirnos en los detalles técnicos y legales, creo que es fundamental hacer una advertencia de neutralidad para quienes nos escuchan hoy. Me parece perfecto, sí. Porque las fuentes que vamos a desgranar contienen opiniones políticas altamente polarizadas, provenientes tanto de la izquierda como de la derecha en Uruguay. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido ni validar una ideología sobre otra. La misión es puramente analítica. Tal cual. Vamos a reportar los hechos, explicar cómo funcionan estos sistemas de control y exponer las ideas tal y como aparecen en los documentos originales. Bien, entonces vamos a desglosar esto, porque la historia de hoy incluye a un experto en ciberseguridad arrestado por culpa de una máscara de Halloween. Sí. Espionaje de Estado de altísimo nivel y un rescate digital internacional que involucra a una estrella de la icónica serie Baywatch. Es una locura. Totalmente. Y para darle dimensión a todo esto, estaba pensando en un ejercicio mental. O sea, imaginemos esto. ¿Cómo le explicaríamos esta compleja crisis de soberanía digital a un salón de clases lleno de adolescentes de 17 años en, digamos, México? Me gusta el enfoque. Una generación que creció con el Internet en la palma de la mano, en un país que, al igual que gran parte de América Latina, lidia constantemente con debates sobre polarización y derechos digitales. ¿Cómo les hacemos entender que la red que usan para quejarse de su escuela es el mismo campo de batalla donde se está decidiendo el futuro de la democracia? Es un punto de partida excelente, porque para entender la gravedad tecnológica, primero hay que entender el clima político humano que la alimenta, ¿no? Claro. El contexto de estos documentos nos sitúa en Uruguay a principios de 2026. El país viene de unas elecciones presidenciales en 2024 que fueron extremadamente reñidas. Yamandu Orsi, de la coalición de izquierda Frente Amplio, ganó con un 49.8%. Un margen súper cerrado. Muy cerrado. Frente al 46% de la coalición opositora. Una victoria por un margen mínimo, lo cual, bueno, como hemos visto en todo el mundo, es la receta perfecta para que la polarización se dispare por los aires. Precisamente. Toda esa tensión política y social no se quedó en las calles, se trasladó masivamente al espacio digital. Y los documentos muestran cómo en febrero de 2026 esto cruza una línea muy, muy peligrosa. Ajá. Ciudadanos comunes comenzaron a recibir citaciones formales, pero no de un juzgado civil para una mediación, sino directamente de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía. Espera, ¿la policía tocando a tu puerta por un tuit? Así es, por publicaciones en la plataforma X. Eso suena extremo. O sea, ¿qué tipo de tweets estamos hablando? Los ejemplos en los informes son muy variados y abarcan todo el espectro político. Por un lado está el caso de Antonio Romero Piris. Es un profesor jubilado de 74 años, conocido por su militancia anticomunista. Fue citado por la policía debido a un tuit que publicó en 2025, donde criticaba lo que él denominaba la tiranía castrista. ¡Wow! La denuncia provino de militantes del Partido Comunista del Uruguay, y tras hacerse pública su citación policial, la situación escaló al mundo físico. Su casa fue atacada con huevos y empapelada con volantes políticos. Eso cubre un lado del espectro, pero asumo que esta táctica se está usando en múltiples direcciones. Totalmente. Los documentos también detallan el caso de Leandro Grille, un periodista de izquierda. Él ha utilizado estos mismos mecanismos legales y policiales para denunciar a usuarios y cuentas anónimas, como un perfil llamado Goyo Álvarez o la cuenta @fachoypico. Nombres muy de Internet. Sí, argumentando que lo sometían a insultos y difamación constante. Y quizás el caso que más alarmas encendió fue el del periodista Sebastián Cabrera. Fue citado inicialmente por la policía para un interrogatorio, sin una orden judicial previa,
simplemente por haber escrito y publicado un artículo de interés público. Me imagino que eso provocó un incendio en las organizaciones de libertad de prensa. Un incendio absoluto. Asociaciones como APU y CAINFO reaccionaron con tanta fuerza que obligaron al Ministerio del Interior a emitir nuevas directivas para intentar proteger a los periodistas de este tipo de interrogatorios coercitivos directos. Entonces, si analizamos las posturas en los documentos, ¿cómo justifican o atacan estas acciones las diferentes facciones políticas? Hay dos narrativas chocando de frente. La narrativa de la oposición política argumenta que esto es una clara deriva autoritaria. Lo comparan con tácticas de intimidación al estilo de una Cuba 2.0, diseñadas para generar terror y autocensura. Una retórica bastante pesada. Sí, incluso usan paralelismos históricos oscuros, comparando las citaciones por ciberdelitos con los temidos falcons verdes de las dictaduras militares del Cono Sur. Entiendo. ¿Y la contraparte qué dice? Los defensores del gobierno y de estas medidas sostienen que es una simple cuestión de rendición de cuentas legal. Argumentan que el Internet no puede ser una sola sin ley, que no se está criminalizando la opinión en sí, sino aplicando leyes vigentes y rutinarias contra el acoso y la difamación. Además, señalan que estas mismas herramientas legales ya se utilizaban durante la administración anterior, el gobierno de derecha de la calle Po. Claro, si volvemos a esa idea del salón de clases en México que mencionamos al principio. Ajá. Es como intentar explicarles a los estudiantes dónde está el límite entre mantener el orden escolar para que nadie sufra acoso en un grupo de WhatsApp y darle al director el poder absoluto de mandar a la policía escolar a tu casa para silenciar cualquier queja legítima. Es una gran analogía. Especialmente cuando el director tiene acceso a los diarios íntimos de todos. Y esto nos lleva a la herramienta técnica detrás de todo este escrutinio. Los documentos mencionan repetidamente un sistema llamado el Guardián. ¿Qué es esto exactamente a nivel técnico? Lo fascinante aquí es cómo la judicialización del discurso visible se apoya en una infraestructura de vigilancia invisible. El Guardián es un sistema de intercepción masiva adquirido por el Estado uruguayo a una empresa brasileña llamada Digitro. Ok. Sus capacidades no son menores. Puede monitorear simultáneamente 800 teléfonos móviles, 200 líneas fijas, correos electrónicos y, lo más intrusivo, puede espejar hasta 3 redes sociales en tiempo real. Detente ahí un segundo. Espejar. Cuando hablamos de plataformas como WhatsApp o Telegram, se supone que tienen cifrado de extremo a extremo. ¿Cómo puede el Estado leer eso en tiempo real? Es una excelente pregunta técnica. El Guardián no rompe la criptografía matemática de WhatsApp. Eso requeriría un poder computacional absurdo. Lo que hace el espejo es clonar la sesión del usuario a nivel del sistema operativo del teléfono o a través de la red de la operadora telefónica. Ah, ya veo. Básicamente, el sistema engaña a la aplicación para que crea que el servidor de la policía es un dispositivo legítimo vinculado a esa cuenta, como cuando abres WhatsApp web en tu computadora. Ven los mensajes antes de que se cifren o justo después de que se descifren en la pantalla clonada. ¿Qué nivel de intrusión? Pero claro, cualquier Estado moderno diría que esto requiere órdenes judiciales, firmas de jueces, justificaciones de peso. En teoría sí. Existe un sistema de control de flujo llamado SAIL. La regla exige que un juez y un fiscal autoricen y firmen digitalmente cualquier intercepción. Pero la realidad humana es mucho más desordenada que el código informático. Me imagino. En 2024 estalló un escándalo monumental. Se descubrió que los altos mandos policiales, particularmente en la Dirección de Inteligencia, se prestaban las contraseñas de acceso al sistema SAIL. Operaban en una cultura de impunidad interna. ¿Prestarse contraseñas para un sistema de vigilancia masiva? Eso es negligencia en su estado más puro. ¿Y qué buscaban con ese acceso irregular? Los registros muestran que oficiales utilizaron estas credenciales prestadas para descargar y escuchar audios altamente sensibles de un caso histórico sin resolver, el caso de los vinos envenenados de 1978. Un asesinato político icónico en Uruguay. Exactamente. O sea, estaban usando la tecnología de vigilancia moderna para husmear en secretos de Estado de hace casi 50 años, evadiendo por completo a los jueces. ¡Qué locura!
Y cuando un periodista de investigación, Eduardo Preve, descubrió y publicó este escándalo de las contraseñas, No me digas que lo vigilaron a él. la respuesta del aparato estatal no fue limpiar la corrupción interna, sino utilizar estas mismas herramientas de vigilancia contra Preve. Lo investigaron a él y a su entorno para descubrir quién había filtrado la información. Esto ilustra un concepto clave en ciberseguridad sociológica: la simetría del riesgo. El Estado exige una transparencia total a los ciudadanos, llevándolos a declarar por un tuit, pero opera en la opacidad más absoluta, abusando de sus propias herramientas. Es como si la escuela, de nuestro ejemplo, gastara todo su presupuesto en cámaras ocultas para vigilar si los estudiantes mastican chicle, pero dejara la puerta del colegio abierta de par en par durante la noche. Lo cual me lleva a la siguiente pieza de esta investigación: la deuda cibernética nacional. Los informes hablan de un hackeo masivo a Uruguay. ¿Qué fue lo que pasó? Uruguay se ha proyectado durante años como el gran hub tecnológico de la región. Albergan infraestructuras masivas, incluyendo un centro de datos de Google valorado en $850 millones. Sin embargo, su infraestructura gubernamental demostró ser frágil. Los documentos detallan un incidente donde un actor malicioso, bajo el alias Origugu 1337, logró comprometer 30.000 certificados de identidad digital de ciudadanos uruguayos. Para quien no esté familiarizado con el término técnico, ¿qué es exactamente un certificado de identidad digital, o PKI? PKI significa infraestructura de clave pública. Piensa en ello como tu pasaporte digital y tu firma holográfica combinados. Es el archivo criptográfico que valida ante un banco, ante el gobierno o ante un tribunal que tú eres legalmente tú en Internet. Al comprometer 30.000 de estos certificados, este hacker básicamente robó 30.000 llaves maestras que permiten la suplantación de identidad con total validez legal. Aquí es donde se pone realmente interesante este análisis, porque frente a esta vulnerabilidad sistémica, entra en escena un experto en ciberseguridad uruguayo llamado Alberto Daniel Gil, y su historia expone la colisión brutal entre el conocimiento técnico y la ignorancia estatal. ¿Qué le pasó a Gil? En 2017, Gil, actuando como un hacker ético, descubre vulnerabilidades críticas en los sistemas de un importante proveedor médico en Uruguay. Siguiendo el protocolo, reporta estas fallas a la empresa para que las corrijan. Poco tiempo después, un grupo cibercriminal verdadero explota esas vulnerabilidades y lanza un ataque de ransomware contra el proveedor. Secuestran los datos médicos. Así es. Los atacantes exigen un rescate de $60.000 en Bitcoin y amenazan con hacer públicos los historiales médicos completos de pacientes con VIH si no se cumple el pago. Una extorsión de manual. ¿Y cómo reacciona la policía ante esta extorsión internacional? ¿Rastrean la criptomoneda? ¿Buscan en la dark web? No. La respuesta de la policía, exhibiendo lo que Hill define en su libro como un analfabetismo técnico absoluto, fue allanar la casa del investigador que había intentado advertirles del peligro en primer lugar. Arrestan a Alberto Gil, convirtiéndolo en el primer ciudadano en la historia de Uruguay en ser encarcelado por supuestos cibercrímenes. La lista de evidencia que la policía confiscó en su casa y presentó como un supuesto arsenal de hacker es honestamente indignante y ridícula a partes iguales. Totalmente. Los reportes indican que confiscaron una máscara de plástico de Guy Fawkes, de la película V de Venganza. Confiscaron una guillotina de papel, la clásica herramienta con cuchilla que hay en cualquier oficina para cortar folios. Se llevaron lectores de tarjetas y billeteras físicas de criptomonedas marca Ledger. Es importante aclarar que Hill era un revendedor oficial ilegal de esos dispositivos Ledger en Uruguay. Era su inventario comercial, no herramientas de hackeo. Exacto. Y para coronar la incomprensión policial, el informe oficial del allanamiento detalla que confiscaron un cactus, una pequeña planta llamada Walter. Un cactus. Esto sería una comedia si no fuera porque arruinó la vida de una persona. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Hill pasó 8 meses en prisión preventiva por delitos que no cometió, rodeado de criminales violentos, lo que le provocó un trastorno de estrés postraumático severo. Pero más allá de la tragedia personal, el impacto a nivel nacional fue catastrófico. Generó lo que en derecho se llama un efecto paralizante. Claro, el mensaje para el resto de los profesionales fue muy claro.
Nítido. Los jóvenes ingenieros y expertos en ciberseguridad dejaron de reportar vulnerabilidades al CERT-UI, que es el equipo estatal de respuesta a emergencias informáticas. Nadie quería terminar en la cárcel por ayudar. Al castigar al buen samaritano digital, el Estado garantizó ciegamente que sus propios sistemas permanecieran expuestos a verdaderos criminales. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón aterrador. Un Estado muy eficiente para citar ciudadanos por tweets o espiar a periodistas, pero completamente inútil para proteger datos críticos o distinguir a un investigador de un criminal. Exacto. Pero el Estado no es el único poder en juego aquí. Los documentos también apuntan a las grandes corporaciones tecnológicas, y el caso Sudestada es el ejemplo perfecto de este otro gigante en la habitación. El medio de periodismo de investigación uruguayo Sudestada, dirigido por el periodista Fabián Werner, publicó un reportaje exhaustivo. Exponían una compleja trama de lavado de dinero vinculado al famoso escándalo internacional de los Panama Papers, demostrando la implicación directa de un bufete de abogados en Uruguay y de ciudadanos europeos. Periodismo de investigación de alto nivel y de profundo interés público. Pero 4 años después de que el artículo estuviera en línea, Google, de manera unilateral, decide borrarlo de sus resultados de búsqueda en Europa. ¿Bajo qué concepto legal pueden simplemente desaparecer una investigación periodística uruguaya? Se ampararon en una herramienta del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, específicamente el derecho al olvido. Uno de los implicados españoles en la trama de corrupción le pidió a Google que eliminara el rastro para limpiar su imagen, y el algoritmo de la corporación cumplió. Sudestada intentó llevar esto a los tribunales, ¿verdad? Presentaron un recurso de amparo en Uruguay para que un juez obligara a Google a restaurar el artículo. Lo intentaron, pero se toparon con un muro burocrático. La justicia uruguaya falló en contra de Sudestada, argumentando una falta de jurisdicción. Como Google es una corporación extranjera que no tiene un domicilio legal o un representante con poder de decisión en territorio uruguayo, el juez determinó que el Estado no podía obligarlos a cumplir la ley local. Esto es lo que los teóricos llaman el vacío de soberanía. ¿Qué concepto tan fuerte? Vacío de soberanía. Sí, una corporación tecnológica privada, basándose en la solicitud de un ciudadano europeo utilizando leyes europeas, censuró la historia de Uruguay y el Estado uruguayo no tuvo el poder legal para defender el trabajo de sus propios periodistas. Bases para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales. Está impulsado por organizaciones como Datisoc y cuenta con el apoyo de la UNESCO. El núcleo de la propuesta es obligar a estos gigantes tecnológicos, a los Metas y Googles del mundo, a tener transparencia en sus algoritmos y a establecer representantes legales dentro del país para responder ante la justicia local. Como es de esperarse, este proyecto es un campo minado de debate. Sus críticos advierten que cualquier intento del Estado por regular plataformas digitales es el primer paso hacia la censura gubernamental, temiendo que los políticos usen la ley para controlar el discurso en época de elecciones. Por otro lado, los defensores del proyecto lo enmarcan como una ley anticensura. Su argumento es que, hoy en día, los verdaderos censores son los algoritmos opacos de empresas privadas en Silicon Valley, que dictan la realidad a su antojo, y que la única forma de democratizar la red es sometiendo a esas corporaciones a las leyes locales de derechos humanos. Es estar atrapados entre dos fuegos, y aquí es donde la figura de Alberto Gil vuelve a ser relevante. Tras sobrevivir a su injusta prisión, fundó una iniciativa llamada Cyber Midnight Club y redefinió quién es el enemigo en el siglo XXI. Según Gil, el actor malicioso ya no es solo un hacker solitario. El peligro es una trifecta: el criminal que ataca, el Estado científicamente analfabeto que te castiga por ayudar y la corporación negligente que te ignora. Y esa teoría de la corporación negligente se materializó de la forma más dramática e inesperada en febrero de 2026. Involucrando a la actriz estadounidense Nicole Eggert. La estrella de Baywatch. La historia documentada aquí es surrealista. Eggert, quien es sobreviviente de cáncer de mama, sufre un ataque cibernético conocido como SIM swap. Para la audiencia que no esté en el mundo técnico, ¿qué implica exactamente un SIM swap? Es un secuestro de identidad de raíz. El atacante manipula a la compañía telefónica de la víctima, a menudo mediante ingeniería social o sobornos a empleados de atención al cliente.
para que transfieran el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM física controlada por el criminal. Una vez que tienen el número de teléfono, pueden interceptar todos los mensajes de texto de autenticación de 2 factores, los SMS con códigos de seguridad. Así fue como tomaron el control total de la cuenta de Meta, el Facebook personal de la actriz. Y el criminal no solo quería la cuenta para enviar spam, empezó a borrar metódicamente la cuenta, que contenía una década de lo que ella llamaba sus diarios de cáncer. Toda la documentación íntima de su tratamiento, sus memorias, sus interacciones de apoyo, todo desapareciendo píxel por píxel. Y aquí presenciamos lo que Hill bautizó en los documentos como la paradoja de Baywatch. Meta opera sistemas de inteligencia artificial valuados en miles de millones de dólares para gestionar la seguridad. Pero esa inteligencia artificial fue incapaz de comprender el contexto humano más básico. Como el criminal realizó el SIM swap, la máquina detectó que la firma del hardware del teléfono y la geolocalización habían cambiado. En su lógica algorítmica y fría, la máquina asumió que el criminal con el nuevo teléfono era el propietario legítimo y que la verdadera actriz que intentaba recuperar su cuenta desde su computadora habitual era la impostora. Los reportes muestran que Eggert y Hill, que intentaba ayudarla pro bono, enviado notificaciones legales urgentes a Meta, explicando la situación médica. Y la respuesta de la plataforma fue un error 550. ¿Qué significa ese código para la inteligencia artificial de Meta? Un error 555 en la arquitectura de servidores de correo es un rechazo activo. Significa que el servidor receptor, en este caso los sistemas automatizados de soporte de Meta, evalúa el correo entrante y decide bloquearlo permanentemente. No es que el mensaje se haya perdido, es que la inteligencia artificial analizó las peticiones de ayuda y, concluyendo equivocadamente que venían de una fuente no autorizada, le cerró la puerta en la cara. La máquina estaba facilitando activamente la destrucción de evidencia médica invaluable. Al darse cuenta de que no se puede razonar con un algoritmo ciego, Hill decide hackear la burocracia humana de la corporación y diseña una estrategia legal sin precedentes que los informes denominan la pinza tricontinental. Una guerra asimétrica obligando a Meta a responder desde 3 frentes globales simultáneos. ¿Cómo operó esta pinza? Fue una ejecución de ingeniería legal magistral. Primer frente, el eje norteamericano. Se interpusieron denuncias formales por fraude al consumidor masivo en el estado de California, atacando directamente la sede operativa de Meta por permitir el robo de identidad en suelo estadounidense. Segundo frente, el eje suramericano. Hill abrió una denuncia criminal formal en Uruguay, lo que generó un número de expediente policial internacional obligando a las autoridades a registrar el incidente. Pero Meta es experta en ignorar demandas en América. Lo que realmente destrabó esto fue la opción nuclear, el eje europeo. Y todo dependió de la nacionalidad italiana de Hill y de un error de cálculo del propio hacker. Así es, el cibercriminal, sintiéndose intocable, cometió la arrogancia de hacerle una llamada telefónica hostil directamente a Hill para burlarse. Dado el trauma severo que Hill arrastraba por sus meses en prisión, esa llamada le provocó un ataque de pánico debilitante. Pero Hill canalizó ese trauma y activó su ciudadanía italiana. Presentó una denuncia criminal ante la Policía de Estado de Italia, invocando una ley sumamente estricta llamada Atti Persecutori, que tipifica el acoso cibernético grave que causa daño psicológico. ¿Y por qué a Meta le importaría una denuncia policial en Italia por una cuenta hackeada en Estados Unidos? Porque al involucrar a un ciudadano italiano agraviado dentro de la plataforma, Hill pudo invocar el artículo 3.1 del Reglamento Europeo de Datos. Esto ya no era un simple problema de soporte técnico, se convirtió en una investigación criminal activa dentro de la jurisdicción de la Unión Europea. Hill notificó formalmente a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, donde Meta tiene su sede europea. Si Meta ignoraba una investigación por acoso criminal de la policía italiana, facilitada por su plataforma, se exponían a una auditoría por negligencia bajo la ley europea. Y la sanción máxima de esa ley es una multa del 4% de los ingresos globales de la compañía. Estamos hablando de un riesgo de casi $5 billones. 5 billones de dólares de riesgo legal por negarse a que un ser humano leyera un correo de soporte técnico. Exactamente. La presión burocrática fue ineludible.
Finalmente, obligados por el riesgo financiero masivo, los abogados y técnicos humanos, de carne y hueso dentro de Meta, intervinieron sobre la inteligencia artificial. Ejecutaron un comando de emergencia conocido como Global Session Kill. Un reseteo mundial. Un reseteo absoluto. Desconectó y revocó todos los tokens de acceso de esa cuenta a nivel global instantáneamente. El hacker fue expulsado del sistema en medio del borrado, devolviendo el control a la verdadera propietaria. Los diarios médicos de Eggert se salvaron en el último minuto. Es una victoria épica, de película, pero al mismo tiempo es profundamente desoladora. Para que una empresa tecnológica gigantesca protegiera los datos médicos vitales de una usuaria, hizo falta que un experto en ciberseguridad traumatizado orquestara una ofensiva legal criminal intercontinental que amenazaba con billones de dólares en multas. Esa claramente no es una solución escalable para el ciudadano de a pie. Definitivamente no lo es. Y es por eso que Hill, en su manifiesto sobre disidencia digital, propone algo revolucionario para combatir lo que hoy se discute mucho en foros tecnológicos, la teoría del Internet muerto. Esa teoría que sugiere que la mayor parte del Internet actual ya no está habitado por humanos, sino que son bots interactuando con otros bots, generando contenido infinito de inteligencia artificial para alimentar algoritmos vacíos. Precisamente. Ante la frialdad de ese Internet muerto, de las inteligencias artificiales que te arrojan errores mientras destruyen tu vida, Hill propone el protocolo Prueba de Amor. Postula que la verdadera ciberseguridad y la resiliencia en el siglo XXI no se van a lograr instalando más firewalls de hardware, ni creando criptografía más compleja. Se va a lograr a través de la vulnerabilidad humana compartida, el acto de sobrevivir al trauma juntos, la empatía, la conexión emocional que Hill demostró al ayudar a Eggert de forma desinteresada. Esa es la única firma, el único protocolo que ninguna máquina o red neuronal de $1 billón puede replicar o hackear. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si pensamos nuevamente en cómo explicarle este ecosistema a nuestro salón de clases en México, a las nuevas generaciones que heredarán esta red, el mensaje es que el Internet que habitan no es una nube mágica e inmaterial. Es una infraestructura física, sujeta a leyes oxidadas del siglo pasado, gobernada por estados que invierten más presupuesto en interceptar WhatsApps por razones políticas que en asegurar las bases de datos de sus hospitales, y controlada por corporaciones multinacionales masivas que te ven como un simple punto de extracción de datos, hasta que logras usar el peso del derecho penal internacional para obligarlos a mirarte como un ser humano. Un llamado a la acción. Exige que dejemos de lado la complacencia pasiva de ser meros consumidores de feeds algorítmicos y asumamos la responsabilidad activa de defender y exigir soberanía sobre nuestra vida digital, entendiendo las herramientas y las leyes que nos rigen en las sombras. Me gustaría cerrar este análisis profundo dejando a nuestra audiencia con una pregunta provocativa. Algo que sobrevuela todos estos documentos, pero rara vez se dice en voz alta. Hemos visto que los recuerdos más íntimos, como los diarios de supervivencia de una enfermedad terminal, pueden desaparecer para siempre si un algoritmo al otro lado del mundo comete un error de cálculo. Hemos visto que la libertad política para expresar una opinión en línea depende de cómo una unidad policial local, con recursos dudosos, decida interpretar una ley de difamación escrita hace un siglo. Sabiendo todo esto, ¿en qué momento exacto de nuestra evolución tecnológica dejamos de ser ciudadanos con derechos inalienables dentro de nuestras propias naciones para convertirnos silenciosamente en simples usuarios atrapados en el fuego cruzado? Atrapados entre un Estado que nos vigila con demasiada atención y una corporación multinacional a la que le importamos demasiado poco. Piénsenlo la próxima vez que acepten los términos y condiciones.